Aquí, en esta zona, que es el camino que une con el Cerro San Simón, ¿Ya? está el camino del Inca. Que este camino era el que llevaba a Iquique. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy nos encontramos a las afueras de la comuna de Alto Hospicio, aquí en la primera región de Tarapacá. Les vamos a mostrar dentro de este video, que se va a exhibir en dos partes, este sitio importantísimo en la época de la colonia, en la época de la guerra civil, en la época de los incas. Un lugar que data con fósiles marinos, ya estamos hablando de la época del Cretácico. Llegamos a las cumbres de uno de los cerros donde comienza la explotación de este lugar, la explotación de la plata, básicamente. Llegamos al Cerro San Simón, donde se comenzó a explotar este mineral tan importante. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a presentarles el lugar, y es la minera Guantajaya. El primero, y digo primero porque donde se empezó a trabajar no fue en Guantajaya, fue en San Simón, donde vamos a ir. ¿Ya? En San Simón se empezó a trabajar y en San Simón se trabajaba a rajo abierto. Algo así como las minas que están ahora... Como Chuquicamata, Claro, rajo abierto, Chuquicamata. ¿no es cierto? Donde tú te metías al fondo de la mina y veías el cielo. Claro. El segundo es socavón. ¿Qué significa socavón? Una excavación horizontal. Ya que a veces tenía un grado de inclinación, pero básicamente horizontal. Y el tercero era el pique, que tenía dos funciones. Era canal de respiración, que generan corrientes de aire, como lo vas a comprobar en un socavón, genera corrientes de aire para respirar, porque obviamente no usan tubo de oxígeno. Claro. ¿Ya? Y también la segunda función era extraer los minerales desde el fondo. O a veces también se utilizaba para bajar a la gente o subirla. Ya. Aunque pocos lo conocen, pocos saben, que aquí hay 55 a 60 kilómetros de socavones. En tres niveles, hasta incluso inferior a 280 metros de profundidad. Pero en todo hay corriente de aire. O sea, cualquiera puede ingresar, Cualquiera no va a puede sufrir ingresar. de ahogo ni nada. No, todos tienen corriente de aire. ¿Y esos kilómetros lo fueron haciendo los incas? En el tiempo, no, en el tiempo. Ya en el tiempo. En el tiempo, la mayor parte lo hizo los españoles, y con una particularidad, todos están unidos en ese. O sea, yo puedo entrar acá en el cerro. Justamente, sino que hay documentación al respecto y muchos juicios que nosotros como Brigada del Patrimonio la tenemos, juicios entre empresarios, entre concesionarios mineros, porque se pasan de un lado al otro. Ah, ya. ¿Ya? Dice, no, hasta aquí nomás llega y pum pum, se baleaban sí, aquí había cosas. Entonces, esa es la particularidad, que incluso en algunos casos colocaron una reja en el medio del socavón, ya colocaron una reja, hasta allí que llega mi propiedad y aquí es la tuya, ¿no? ¿Ya? Y en la colonia se registraron varios juicios. Nosotros tenemos, como Brigada del Patrimonio, varios documentos al respecto. Tenemos la versión de gente que ha trabajado. Hemos encontrado dos personas que en los años 80 han trabajado dentro de los socavones. Tenemos testigos vivos. Claro, exactamente, eso es lo que ¿Ya? iba a decir. Y tenemos un señor, que en este momento tiene 98 años, que ha trabajado en Guantajaya. ¿Ya? Entonces hemos logrado rescatar también testigos vivos. ¿Ya? Aquí están los perros todavía. Y esta era la planta de lixiviación. Esta era la piscina. Ya. La piscina de lixiviación. Felizmente, con mucho agrado veo que aquí no ha habido mucha invasión de gente. Yo tengo una colección de zapatos que marcan la época. Ya. Por ejemplo, en este tipo de zapatos vemos estos clavitos que son de madera. Ya. ¿Y Entonces, se determina de qué tiempo fue? Eso nos dice de que esto fue hecho o fabricado más o menos por 1700. ¿Ya?
Después hay otros zapatos, como estos por ejemplo, que si tú ves hay costura, Ya, sí. ya hay Ahí se ve costura, abajito. ¿ves? Ajá. ¿Ves? Clarito la costura. Esto ya es 1800. Con ciertos tips podemos datar aproximadamente las piezas arqueológicas de cuándo son. O sea, estamos hablando de que acá, bueno, me imagino que mucho tiempo más atrás, de 1700, sí o sí ya había gente que estaba en este sector. No, en este sector del año 1200 más o menos. No se te olvide que yo te he indicado de que cuando llegaron los españoles a esta zona en 1540, Tenemos 2500 años de 2500 años de antigüedad minera. minera. Hay muchos historiadores, muchos libros, muchos científicos que han escrito sobre el tema. Aquí tenemos una data muy antigua, ya que recopilando varias fuentes de información podemos llegar tranquilamente a los 5000 años de información minera de esta zona. Y ves, por ejemplo, elementos de madera que los traían justamente de la zona donde se procesaba el mineral de acá, Ya. que es la tirana, matilla, incluso aquí en Tiliviche también, en Tarapacá, ¿Ya? porque necesitan agua. Y aquí Claro. escasamente teníamos agua para subsistir. Para que nos ubiquemos, Ajá. cuando se estaba en máximo de explotación aquí llegaron a ver hasta 7000 personas, Iquique no pasaba de 30 a 40 personas. Toda la población concentrada en este sector. ¿Por qué no se pobló Iquique? Aprovechando este gran yacimiento. Porque siempre, en toda su historia, desde su inicio, Huantajaya miró hacia la cordillera, nunca miró hacia el mar. Porque nunca se abasteció del mar, nunca necesitó del mar. Porque no es que los incas hayan trabajado, sino en el periodo incaico, quienes trabajaron fueron los aymaras, los de Tarapacá, Perfecto. los de Mamiña, los de Camiña, los de Iluga, esos venían a trabajar. ¿Qué pasa? Que aquí en esta zona ha sufrido varias modificaciones, varios cambios de administración. Por ejemplo, estaban los Pucará, que originalmente eran de Puno, pero conquistaron este sector. Están los Chinchorros, ¿ya? Está los mismos Aymara, después están los Incas, después están los españoles, ¿ya? Después está nació la República del Perú, después Chile. Entonces, hemos pasado en la historia, pero quienes realmente eran los trabajadores del sector eran los originarios de acá. Ya. Para la conquista de Chile, la plata que daba acá ¿Ya? generó la construcción de un barco. Con la plata que Hicieron- se sacaba de acá. Claro, con la plata financiaron un barco con armamento, con vitualla, y fue en apoyo a Diego de Almagro a la conquista de Chile, pero partió de acá. O sea, se financió la conquista de Chile desde acá Un para poco. que un español viniera. Claro, sí. Eso es lo que pasó. Porque de aquí salió dos conquistas. La conquista incaica, el periodo incaico, y la conquista después de la colonia. ¿Por qué? Porque muchos años, 300 años, 200 y tantos años antes del ingreso de los españoles acá, Ajá. el que vino a organizar, en el periodo, en el noveno incanato, que era Pachacutec, ¿Ya? comenzó a trabajarse la mina de plata. Ya venía trabajándose de antes. Entonces, después tenía varios hijos, Pachacutec. Y Pachacutec tenía que transferirle, heredarle su reino a su hijo mayor. Pero su hijo mayor era un gran administrador, un buen contador, Ajá. pero no era de terreno. ¿Quién era realmente el explorador, el conquistador, el guerrero, el estratega? Tupac Yupanqui, que después se transformó en inca. No siendo el mayor, se transformó en inca, porque Tupac Yupanqui fue el que expandió el reino, el imperio de los incas. Y él mismo comenzó a ordenar la producción de plata acá. Tupac Yupanqui, que empezó a ser guerrero, conquistador a los 15 años, Wow. pero tenía una habilidad enorme. Y después que dejó organizado esto, se cree más o menos de Hilo, Matarani, por ahí,
salió a la conquista de Chile. Tupac Yupanqui. Llegó hasta Maule, Ya. ¿ya? Porque los araucanos no lo dejaron No pasar dejaron más allá. pasar. Pero conquistó todo esto, hasta Chile. Y no solamente eso, sino navegó porque era un gran navegante, porque lo que no saben mucho es que los incas eran grandes navegantes. Él viajó hasta la isla de Pascua. Inca Tupac Yupanqui viajó hasta la isla de Pascua. Estamos, en simples palabras, nos conquistaron 2 veces. ¿Sí? Un inca y un español. Así es. Entonces llegó hasta la isla de Pascua y hoy en día hay muestras arqueológicas que así lo dicen. Por ejemplo, los muros que tú ves en el Cusco, exactamente igual construcción en la isla de Pascua. O sea, aquí, Huantajaya, Tarapacá, fue extremadamente gravitante en el periodo incaico como en el periodo colonial. ¿Ya? Porque de aquí salían las conquistas para Chile. Eso es lo que yo le decía, o sea, se sacaba de Y acá al revés, y tiraba de aquí directo. nació la independencia del Perú. De hecho, aquí, por ejemplo, Ramón Castilla fue 2 veces presidente, nació aquí en Tarapacá. Sí, eso sí lo sabía. ¿Ya? Ramón Y Castilla. habían grandes personajes que nacieron en Huantajaya y fueron grandes gobernadores de Perú, nacidos en Huantajaya. Nacido acá. Entonces, hay muchas cosas que estaban acá. Entonces, si tú te fijas acá, hay unas banderinas Sí, las naranjas. que estaban allá, eso estaban viendo. Es el pueblo. Ahí estaba el pueblo. asentado. Ahí estaba asentado, de aquí se ve, ¿no es cierto?, el asentamiento del pueblo. Y el mismo que tú ves acá, que es Ajá. el polvorín, fíjate, ¿Ya? el ancho de las paredes, Ajá. el mismo que está allá. Lo que pasa es que allá es de San Juan, que Ya. perteneció a la compañía minera Sacramento. Ya. Y otro para comprender, por ejemplo, todo esto hoy en día sería de una sola compañía minera. Por ejemplo, Coyahuasi, Ya. por ejemplo, Quebrada Blanca. ¿Sabes cuánto llegó a haber acá? 65 empresas mineras. Acá solamente en el... Ahí en ese cerrito, en ese pedazo que tú ves ahí, 65 empresas mineras. Ahí en el cerro de allá, esos edificios que ves, todo eso es una empresa minera. Porque lo que hoy día, en términos lucrativos, en términos de recursos económicos, sacan en 1000 hectáreas, en 500 metros cuadrados, sacan 5 veces más. Entonces, ellos eran estacas y eran chiquititas, pero suficientemente ricas como para esto. La composición geológica de aquí es sedimento. ¿Por qué sedimento? Porque hay diferentes capas, porque se ha descubierto con geólogos que esto era un río. Esto es un yacimiento hidrotermal. ¿Qué significa yacimiento hidrotermal? Lava, agua y presión hacia arriba. En este tipo de tierra sí se da la plata. ¿Por qué? Porque la plata sube con presión, Claro, ¿ya? A través de todas las rendijas, de todas las millones de rendijas, sube, se reúne, se junta la plata y en estos bolsones de tierra se juntaba la plata, lo que se le llamó papa de plata. Y aquí se llegó a sacar papa de 1840 kilos, una unidad de papa pura, el 99,9% de pureza, que incluso hay registros de papas con ciertos canales de oro. Y se sacaba papas de plata, producto de que esto es un yacimiento hidrotermal. Entonces más de 400 atmósferas de presión hacia arriba ya permitían de que se reunieran la plata y hicieran bolones de plata. Hay 2 papas que se han detectado que están en España de 432 kilos, 423 kilos, que están en España en este momento, que se lo llevaron de acá. Un manuscrito de la época de, en ese momento, coronel Bartolomé de Loaiza, le regala a la reina 5 papas de plata de 50 kilos cada una. No, 6 papas de plata de 50 kilos cada una, extraídas de allá, del hundimiento, donde vamos a ir ahora. Se vinieron empresas que por falta de información, por desconocimiento, porque normalmente para extraer mineral hay que bajar mucho. Claro.
Esto, la papa de plata se encontraba a 50, 40 metros de profundidad, no aquí encima. Sí, Entonces trajeron maquinaria. Y todas estas zanjas que vas a ver ya. aquí en el cerro, Ajá. San Simón, las hizo esa empresa que el año 90 intentó sacar papas de plata y que le fue mal felizmente. Gastaron mucha plata, mucha maquinaria y no sacaron Y no nada. sacaron nada. ¿Ya? Pero destruyeron puntos geológicos que la Brigada del Patrimonio estamos haciendo por todo lo posible, con recursos propios, sin apoyo del Estado, sin apoyo de ninguna especie más que el sector privado. Estamos manteniendo esto, cuidando, conservando y erradicando hasta la fecha lo que estaban usando Huantajaya como basural. Como basural. Cuando en el Imperio Inca eran muy respetuosos de sus costumbres, sus tradiciones y de su cosmovisión. Y en ese ámbito de la cosmovisión sacrificaron 2 princesas incas para pedirle permiso al dios Inti y a la Pachamama para explotar Huantajaya. Y esto lo hicieron en el cerro Huantaca, que lo vemos aquí. Ese cerro grande, ¿Ya? que hoy en día están las antenas de radares de la Fuerza Aérea, ¿Ya? ahí descubrieron en 1976 las 2 princesas incas, que en este momento sus ajuares y los restos de las momias están en el Museo de Iquique. Está en Baquedano. En Baquedano. Ahí se encuentran las momias y todo su ajuar que encontraron o que lograron salvar. Se ve tan claramente Alto Hospicio como de acá, que lo va a tener la oportunidad de ver, de disfrutar y sacarles imágenes de esta maravilla que nos regala la naturaleza. El laboreo se llama Chiflón. ¿Ya? En el Chiflón empezó la producción minera Lucas Martínez Vergas en 1541. Aquí empezó en el tiempo de la colonia, en el proceso de la conquista del territorio, el gran encomendero Lucas Martínez Vergas. Ahora es una de las mejores horas porque tú ves, esto se llama Chiflón. Chiflón significa arrajo abierto. Mira por acá, y un poco más avanzado el sol, tipo 2 de la tarde, tú ves completo para abajo, completo. Tengo... ¿Y esto lo trabajaron los españoles? No, trabajaron Los españoles. Primero Claro. en el periodo incaico y después en el periodo colonial por los Este como que estaba ya la zanja, por decirlo de alguna manera, y ellos empezaron ya Sí. como a agrandarlo más. Ahora dar más profundo. Ya. Y adentro tiene otros socavones también. Y ya tiene más abajo, tiene piques también para abajo. ¿Todos estos piques son los que están conectados, me decía usted? No, estos no. Estos no. Estos no. Todos los de San Agustín de Huantajaya Solo sí, allá. están Perfecto. interconectados. Estos no. San Simón no tiene conexión todavía. No tiene conexión. Lo que sí, el que hemos visto acá, con este sí tiene conexión. Ah, ya. Aquí se ha entrado, ¿Ya? se ha bajado al fondo y se ha caminado por debajo ¿Ya? y se ha encontrado con el pique de extracción de mineral. Ya. ¿Ya? Hay filmación de eso. Estamos hablando cuántos metros aproximadamente. Esto más o menos tiene unos 120 metros. Pero aparte tiene otro más abajo que es mucho más profundo. Este debe llegar a unos 300 metros. 300 metros. Este es el inicio, la génesis de la producción de plata en esta zona, que es la única mina de plata a nivel de costa
es la única, no existe otra, ¿ya? Y es el único sacrificio humano que se ha hecho por los incas, ¿ya? A nivel de costa. Todos están sobre los 2.500, 3.000 metros de altura, todos están en la precordillera y la cordillera. Si tú ves el plano, que son cerca de, me parece que 18 o 20 puntos de sacrificio detectados hasta la fecha, el único nivel de costa es el que se hizo en Huantaca. Entonces tenemos muchas cosas que son únicas en nuestro territorio, ¿ya? Y el mina de plata en el continente latinoamericano a nivel de costa es el único. O sea, tenemos un pueblo, ciudad, un lado minero del tiempo de los incas, un poco más antiguo. Tenemos la única mina a nivel de costa de plata, de plata de Latinoamérica. Tenemos el único sacrificio inca que se ha hecho a nivel del mar. Sí. Lo tenemos nosotros, o sea, no es una información menor, que de hecho yo creo que para los jóvenes como nosotros igual nos cuesta encontrar esa información, porque ahora lamentablemente en internet, que es lo que es videos o juegos, la gran mayoría son juegos, pero poca gente se interesa en esto. O sea, imagínense, como yo le decía hace poco, estamos tan estigmatizados, Alto Hospicio, una comuna tan estigmatizada, que tenemos una historia súper rica, súper rica. De hecho, por ejemplo, en el tiempo de la colonia, en 1700, el periodo de 1700, en Matilla hacían un vino, pero era tan excelente el vino que solamente se lo guardaban para el rey, se lo llevaban para el rey. Era producción exclusiva del rey ese vino. Y sus grandes fiestas fastuosas que daban era con vino de Matilla, de aquí de Tarapacá. El que diga, yo siempre he dicho lo mismo, el que diga que el norte es de un solo color, que es tierra, que no tiene idea de nada. No tiene definitivamente idea de nada. Acá tenemos Narica, la momia de Chinchorro, conocida a nivel mundial. Imagínense, nosotros tenemos acá en Alto Hospicio, ni siquiera en Iquique, que es más reconocido Iquique que acá, tenemos tremenda historia. Pasado personajes de la historia archiconocidos pasados por estos lados. Sí. Entonces se ha utilizado para temas de guerra, se han utilizado para la explotación minera, se han utilizado para un sinfín de cosas, y lo tenemos votado, lamentablemente. Bueno, esa es la gracia del municipio de Alto Hospicio y de la Brigada de Voluntarios por el Patrimonio, la cual yo integro, que hemos sabido entender, hemos sabido conservar y preservar. Y en esta zona, que es el camino que une con el Cerro San Simón, ¿ya? está el camino Inca. Las piedras blancas, es las pircas que construían para soportar el camino. Este es el camino Inca. Y este camino Inca está también reflejado en el plano de Antonio O'Brien de 1765, que este camino era el que llevaba a Iquique. Da la vuelta y llega hasta donde están ahora las antenas. Ahí se juntan y llegan a este Iquique por el zigzag, que fue construido en el periodo histórico. Entonces, ahí abajo y en la acá. Estos parapetos que tuve aquí es el camino dentro de la mina Huantaja. ¿Y esto se supone entonces que esto iba por el zigzag también? Llega hasta un punto que está en este momento las torres, donde está el Parque Industrial Huantajaya, que está aquí abajo. Ajá. Ahí se juntan con el que va por abajo, ¿ya? Y llega a Iquique, digamos, a través de... O sea, se juntan en un punto y después se hace otro camino que no es... Un único camino ya, un único camino, pero todo esto circunda, no sé, y pasa por allá, que es el camino del Inca, ¿ya? Y en otra oportunidad te voy a contar, esa es materia de otro capítulo, por qué Huantajaya dejó de explotarse y el significado o la incidencia de la desmonetización de la plata hecha por Estados Unidos gravitaron en la producción. ¿Por qué Huantajaya no tuvo la visión, tuvo
la panorámica que tiene Potosí. Ya, perfecto. ¿Ya? Ya. ¿Qué pasó con las familias de la época? Se adueñaron de esto y de hecho cualquiera que llegaba acá lo correteaba. ¿Ya? Wow. Entonces la estrategia que tuvieron para invisibilizar Guantajara. Porque esta era una potencia enorme. Bueno, esa es materia de otro capítulo.